Bueno, primero que todo, buenas tengan todos los compañeros dentro del curso de Derecho Administrativo Colombiano. En este instante vamos a proceder a exponer lo que es el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, tema que nos tocó el grupo conformado por Camilo Barrios, Mayra Alejandra Turizo, Jesús Aidar y su compañero que les habla, José Camilo Rivadeneira. Como primero, hacer una introducción de lo que es el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal, o como podríamos abreviar, PAS fiscal. El procedimiento administrativo sancionatorio fiscal es el que se aplica, entre otros, a los servidores públicos que recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, bienes o recursos públicos, o sin ser gestores fiscales deban suministrar información que se requiera para el ejercicio de las funciones de vigilancia o control fiscal. Esto quiere decir que el proceso administrativo sancionatorio fiscal, PAS fiscal, se aplica más que todo a servidores públicos como tal. Servidores públicos quiere decir que trabajen para entidades públicas, que tengan funciones sociales y funciones administrativas que tengan que ver con el grueso de las entidades públicas y de los fondos sociales o de los fondos públicos. Correcto. Segundo, las actuaciones administrativas. En este caso, las actuaciones administrativas pueden iniciarse de oficio. En este caso, por ser como una pequeña introducción de la exposición, las actuaciones administrativas pueden iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Expresamos que pueden ser iniciadas de oficio ya de parte de cualquiera de los entes de control, respectivamente, que tengan la facultad de iniciar estos procedimientos o estas actuaciones administrativas sancionatorias. Hablamos en general las conocidas como IAS. Tendríamos que resaltar en este segmento la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, ¿sí? Más que todo también porque se conserva el principio institucional, el artículo 27, 28 o 29, bloque constitucional que se denomina las actuaciones de los funcionarios públicos, ¿sí? Entonces serían actuaciones administrativas donde la Constitución resalta cuál es el deber del funcionario público y lo que debe hacer el Estado para sancionarlo. También está consignado en el Código Procesal Administrativo, como en el CEPACA también. ¿Ok? Cuando como resultado estas actuaciones administrativas sancionatorias se dan cuando, como resultado de las averiguaciones preliminares de la investigación que se hace, las autoridades establezcan que existen méritos para adelantar un proceso sancionatorio correctamente, y debido al principio de legalidad procesal, las autoridades deben primero controvertir si existe en este proceso mérito, si existe fundamento jurídico, fundamento constitucional, incluso hasta fundamento penal, porque hablamos
también de que la fiscalía acá es un órgano de control para ejercer actuaciones administrativas sancionatorias, en este caso a sancionatorias fiscales, ¿sí? Que pueden ser traducidas en multas o, como bien se podría entender, siendo la fiscalía un ente acusatorio, podría también llevar esto a la jurisdicción penal. Un funcionario público fácilmente podría ser condenado por violaciones a las actuaciones tipificadas en el Código Penal, correcto, con respecto a lo que describe el libro de los delitos contra la función del Estado, la función pública. Durante el proceso administrativo sancionatorio fiscal, el funcionario que lo adelanta podrá ordenar motivadamente la suspensión provisional del funcionario público. Esto quiere decir que el funcionario público que adelanta la investigación con respecto al proceso administrativo sancionatorio fiscal puede suspender de manera provisional de su cargo, de sus funciones públicas, al servidor, de igual manera servidor público o persona que actúe en conciencia y en ordenanza de servicios sociales, servicios públicos, ¿sí? Que invierta, como lo dijimos, de lo que se trata el proceso administrativo sancionatorio fiscal, que invierta o que haga funciones públicas, esta persona puede ser sancionada y puede ser, en este proceso, ella puede ser suspendida de sus funciones públicas como tal. Y esto también implica que no tendrá derecho a ninguna remuneración alguna siempre y cuando se evidencie serios elementos de juicio que permitan establecer su prevalencia en el cargo. O sea, siempre y cuando se le compruebe con serios elementos de juicio esta persona, que la investigación que se le está realizando, esta persona no podrá recibir ninguna contraprestación económica por su trabajo o por su suspensión como tal, porque se le está comprobando por medio de materia investigativa, de materia probatoria, que está cometiendo una conducta atípica, una conducta anormal. Entonces, diríamos que en el cargo esta persona, no, esta sanción también se hace, digámoslo así, se aplica porque lo que se quiere es evitar también que este funcionario que está siendo investigado coaccione el proceso de alguna manera, eh, que, le, que, le, que le facilite a él no ser condenado, no ser imputado, o que en algún momento la prueba o el contenido probatorio no le aplique a él, o sea, que lo pueda manipular de alguna manera. Para esto tenemos también el CEPACA expresa en el artículo 47, el término de la suspensión provisional será de un mes prorrogable hasta en otro tanto. El artículo 47A del CEPACA expresa que el término de esta suspensión, materia general, puede ser de un mes o dice, expresa literalmente prorrogable hasta otro tanto. Esto quiere decir que la sanción de este funcionario, si en un mes no está expreso el contenido probatorio
que podría sancionar o podría levantar la sanción si en un mes no está claro, no está el litis, digamos, investigatorio, no es claro, la autoridad que está facultada, si lo considera, podría eh, aumentar el tiempo que considere la sanción de este funcionario público que está siendo investigado hasta el momento investigado. ¿Sí? En todo caso, cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la medida, a la suspensión provisional, deberá la suspensión provisional ser revocada por quien lo profirió o por su superior. Quiere decir que al final de esto, la sanción fiscal, el proceso administrativo sancionatorio fiscal, si en el término que considera la autoridad fundamentada para esto y facultada, eh, en el término que se dispone para la investigación, este proceso no arroja ningún contenido probatorio en cuanto a su litis, en cuanto a su desarrollo, el proceso puede ser levantada esta sanción. El funcionario deberá volver a su cargo como tal con todas sus prestaciones jurídicas, laborales y su seguridad social, y además de eso también se le debe consignar pues como tal en su salario lo que se dejó de producir durante la sanción, o sea, como el, lo que expresa el lucro cesante, pues ya debido a lo que él dejó de producir por su trabajo, y esto en materia jurídica laboral y en materia jurídica de seguridad social, también el Estado debe reconocerle, o la autoridad que lo sancionó también debe reivindicarle esos derechos. Este fue una presentación general. Los compañeros actuarán en cuanto a la explicación de algunos de los principios. Eh, Mi nombre es José Camilo Rivadeneira. Muchas gracias. Bueno, les voy a hacer una pequeña introducción sobre el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal. El procedimiento administrativo sancionatorio fiscal es de naturaleza especial. Propende por el debido ejercicio de vigilancia y el control fiscal, la acción del patrimonio público y cumplimiento de los principios constitucionales y legales del control y la gestión fiscal. Procedimiento administrativo sancionatorio fiscal tiene por finalidad establecer las sanciones a imponer a quienes con su acción u omisión dificulten, impidan o imposibiliten el ejercicio del control, vigilancia fiscal dentro del marco escrito en la Ley 42 de 1993, que esta ley fue modificada por el Decreto 403 del 2020. El procedimiento sancionatorio fiscal tiene un objeto y este constituye el adecuado, eficiente, riguroso, oportuno y completo ejercicio de la vigilancia y el control fiscal en áreas de proteger los recursos públicos en virtud de los principios constitucionales y legales que rigen la función y competencia de órganos de control. Este procedimiento garantiza el debido proceso y su trámite adelantará su ejecución a los principios de igualdad, imparcialidad, responsabilidad, transparencia, publicidad, eficacia, economía y civilidad. Las autoridades darán el mismo trato y garantías. ¿Qué trato de decir con esto?
que el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal tiene como objetivo que todas las personas sean tratadas de la misma forma, ya sean naturales, jurídicas o privadas. Todos tienen el mismo trato y garantía. Buenos días, en el día de hoy les vengo a hacer la presentación del proceso administrativo sancionatorio fiscal del debido proceso. Las actuaciones administrativas en el marco del proceso sancionatorio se adelantarán de conformidad con la norma de los procedimientos contenidas en la Ley 1437 de 2011 y las reglas de competencia establecidas en la Ley 42 de 1993, posteriormente modificadas por el Decreto 403 de 2020. Con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción, en cuanto a la determinación de la sanción, se observarán adicionalmente los principios de existencia de la causal de tipicidad de la conducta. Proceso administrativo sancionatorio fiscal, principio de igualdad. Las autoridades darán el mismo trato y garantía a las personas naturales o jurídicas de derecho privado vinculados al proceso de responsabilidad fiscal, así como a los servidores públicos que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento. Proceso administrativo sancionatorio fiscal, principio de imparcialidad. Las autoridades darán o deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los consentimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afectos o de interés. Proceso administrativo sancionatorio fiscal, principio de transparencia. La actividad administrativa es del dominio público. Por consiguiente, todas las personas pueden conocer las actuaciones de la administración, salvo los casos que legalmente sean acobijados por las reservas legales. Muchas gracias. Con el tema. Primera pregunta. ¿Cuántas fases tiene el procedimiento administrativo sancionador? El procedimiento administrativo sancionador cuenta con dos fases. Fase instructora. Esta fase inicia con la notificación de la imputación de cargo. Segunda fase. Fase sancionadora. Diferencia entre el procedimiento sancionador general y el especial. Segunda pregunta. ¿Cómo se realiza el procedimiento administrativo sancionador? El procedimiento administrativo sancionador inicia con la notificación de la resolución de imputación de cargo al funcionario investigado, la cual contiene una descripción de los actos u omisiones que pudieran constituir infracción administrativa. Tercera pregunta. ¿Cuánto dura el procedimiento sancionador? Se tiene entonces que la administración debe dictar una resolución expresa en un plazo determinado que consiste por lo general en 3 meses. No obstante, si se prevé un lazo mayor a lo habitual, del que se fije un tope máximo de 6 meses. Cuarta pregunta. ¿Cuántas etapas tiene el procedimiento administrativo sancionatorio fiscal? Se distinguen cuatro etapas en la fase del proceso. Primera, indagación previa. Segunda, investigación disciplinaria. Tercera, cierre de la investigación y evaluación. Y última etapa de juzgamiento. Quinta pregunta. ¿Cuándo termina el procedimiento administrativo sancionador? El procedimiento administrativo sancionador inicia por la autoridad administrativa de trabajo y caducará indefectiblemente y por ende se archivará una vez transcurridos 9 meses contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargo. Sexta pregunta. ¿Qué autoridad inicia el procedimiento administrativo sancionador? La Contraloría podrá iniciar un procedimiento administrativo sancionador donde se respetará el debido proceso, el que incluye el derecho a la defensa, los principios de legalidad, tipicidad y entre otros. Séptima pregunta. ¿Cuántos días de plazo tiene la fase sancionadora para emitir una resolución de sanción?
El órgano sancionador emite un pronunciamiento acerca de la comisión de la infracción imputada al servidor civil dentro de los 10 días hábiles siguientes de haber recibido el informe del órgano instructor. Este plazo puede prorrogarse hasta por 10 días hábiles adicionales previo a la sustentación. Octava pregunta. ¿Qué efecto produce el silencio administrativo en un procedimiento sancionador? Son dos los efectos que el silencio administrativo negativo produce. En primer lugar, la desestimación de las pretensiones del interesado y en segundo lugar, la posibilidad de recurrir la resolución tácita mediante el recurso contencioso administrativo. Novena y última pregunta. ¿Qué recurso cabe contra la resolución de un procedimiento sancionador? Contra las resoluciones sancionadoras pueden interponerse recursos de reposición con carácter potestativo en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación. El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo. Muchas gracias.